Buenas noches para todos, estamos aquí con una tarea de instrumentación virtual. Mi nombre es Aldemar Grisales Hernández, pertenezco al CEAT Palmira, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estamos en la fase 4. El punto 3 dice realizar un instrumento virtual que permite para implementarlo en la solución. Entonces, dentro de los requerimientos que nos hace el problema, eh, para tomar las temperaturas de la fábrica de comestibles. Entonces tenemos el control de la tolva. Vamos a generar unos controles para dar alarmas por cuando la tolva está demasiado llena o cuando la tolva está muy bajita. Entonces nos dice que la tolva cuando está por debajo del 20%, entonces creamos una constante que sería 20% y no puede, y cuando sea mayor al 95%, entonces creamos también otra constante al 95%, tenemos que actuar con, con una respuesta. Aquí vamos a crear entonces un control para que determinemos cuando es era 95 y vamos a crear aquí también otro control para determinar cuando el tanque está bajito y vamos a colocar entonces unos booleanos que me indiquen cuando el tanque está demasiado lleno y cuando está muy bajito. Vamos a colocar aquí y aquí y los ponemos aquí se comunique. Bueno, para que esto se repita, entonces vamos a colocarlo en una estructura tipo coloquémosle una estructura tipo baile y aquí le creamos un control. Listo, y probémoslo. Entonces verificamos que cuando está por debajo de 20, vamos a meter 21, esto ya no me da la alarma, y aquí cuando está por encima de 95 me da. Entonces me dice que me tiene que dar una alarma. Bueno, ya tenemos nuestro y lo vamos a generar. Entonces aquí colocamos dos entradas, dos salidas. Tenemos que una entrada va a ser estas entradas de control y unas salidas que serían estas. Vamos a cambiar el icono de nuestro instrumento. Entonces coloquemos otra cosa aquí. Por ejemplo, aquí coloquemos qué señal colocaremos. Coloquemos por ejemplo esta y coloquémosle un texto. Un add y ok. Ya creamos nuestro icono de nuestro instrumento. Le damos guardar. Nuestro instrumento virtual entonces se va a llamar virtual y grabémoslo en la carpeta de documentos. Ok, listo, está grabado. Muy bien, continuamos aquí entonces con el proyecto. Tenemos aquí en Proteo la adquisición de datos
y tenemos aquí en la view, entonces tenemos toda la comunicación, el buffer de entrada. Perdón, que no me corrió. Listo, que está corriendo, entonces aquí tenemos el buffer de entrada de la señal, de las señales de la empaquetadora de alimentos. Entonces nos piden el punto 5, hacer un almacenamiento de los datos que estamos recibiendo. Entonces para eso colocamos este dispositivo. Primero le colocamos acá señal una etiqueta para poderlas identificar en el archivo que nos genera. Y aquí, perdón, tengo que parar el programa. Aquí abrimos el archivo y nos está guardando un archivo, se llama virtual. Está grabando la fila en el formato de Excel, ¿sí? Y la estamos sobreescribiendo cada que paramos o arrancamos el programa, entonces nos está sobreescribiendo la fila. Entonces miremos los parámetros. Tenemos aquí, bueno, tenemos un paquete porque tenemos 70 de humedad, tenemos 23 de temperatura, la temperatura de sellado vertical y sellado horizontal y el llenado del tanque. Entonces podemos correr el programa. Entonces ya nos empezó a almacenar datos, en el archivo de Excel. En este momento entonces lo podemos parar, podemos ir al archivo, podemos abrir la carpeta donde está ubicado el archivo y el archivo virtual lo podemos abrir. Y aquí vemos entonces que nos hizo tenemos humedad, temperatura ambiente, temperatura de sellado vertical, temperatura de sellado horizontal, el llenado del tanque y el número de paquetes. Entonces con esto damos por terminado nuestra prueba del software. Muchas gracias por su atención.